Uno. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentarles el informe de auditoría de base de datos. Mi equipo de trabajo está conformado por Jorge Silva, Andrés Criales, Irel Perilla y quien les habla, pues Jairo Rodríguez. Bueno, básicamente esta auditoría se da con el fin de, de, de cobijar la ley 1581 y el decreto 1377 que habla sobre el tratamiento de la seguridad de los datos. Adicional a esto, con la necesidad de, de, de revisar la sensibilidad de los datos, eh, ya que tenía la necesidad de normalizar, no contaba con normalización de las diferentes llaves y tablas, y, y en cuanto a seguridad, la deficiencia en accesos y datos sensi- y la confiabilidad de los datos. Para esta auditoría vamos a tener una lista de chequeo que pues como que describe las características de lo que vamos a auditar, como que si cumple con cierta característica. Adicional a esto, tenemos otro entregable o anexo de una encuesta realizada a los diferentes funcionarios que más adelante los explicaremos al detalle quiénes componen el equipo de bases de datos. Otro entregable es el diagrama de Gantt que describe pues como el tiempo en cuanto a las diferentes fases de la auditoría. Bueno, como objetivo general es el analizar, monitorear y evaluar la seguridad que tiene pues la base de datos como tal. Esto pues ya lo dijo mi compañero, está basado en checklists. Los checklists son, como ya lo dijo mi compañero, una lista donde pues va a aparecer aprobó o no aprobó. Si es aprobado, obviamente pues va a tener su chulito, si no es aprobado, pues no va a tener su chulito. Como objetivo como tal, va a ser evaluar los riesgos potenciales que tenga. Como alcance, es inicia desde la programación de esta auditoría hasta el seguimiento de riesgos que se hayan identificado. Si ponemos como ejemplo, si no sé, al momento de hacer un logueo en la base de datos, este no fue aprobado porque pudo entrar cualquier persona, entonces se empieza a generar, eso lo vemos ahorita en una metodología, pero se empieza a generar una serie de pasos para poder darle solución a ese error. Bien, acá podemos ver un cuadro que se diseñó de relación de funciones o personal a cargo del área a examinar. Entonces acá tomamos a lo que fue el jefe, el coordinador y a los analistas nivel uno y 2 que se encuentran dentro del área de bases de datos, que conforman todo el tema de bases de datos, donde acá tomamos el periodo de cuando ingresó hasta el momento en que estamos haciendo la auditoría, donde tenemos la información de teléfono, dirección y correo en caso de requerir alguna información. Bien, acá podemos ver el cronograma con el cual nos vamos a guiar en el proceso de la auditoría, en donde en la fase uno vamos a hacer la visita preliminar, en donde vamos a elaborar el cuestionario, levantamiento de requerimientos, la investigación. Esto nos va a llevar aproximadamente unas 8 horas en todo el tema de levantamiento de información, análisis y eso. Luego vamos a continuar con la fase 2, en donde es el desarrollo de la auditoría y vamos a aplicar aplicación de cuestionarios al personal, aplicación de pruebas, análisis de accesos, análisis de conexión y evaluación de la estructura de cómo está el tema de todo del área. Esto nos llevará aproximadamente unas 20 horas. Luego de eso continuamos con la tercera fase, que es revisión y preinforme. Entonces, donde vamos a realizar la revisión de papeles de trabajo, vamos a determinación del diagnóstico
implícitas y vamos a hacer la elaboración de cartas de gerencia. Y por último, elaboración del borrador del documento de auditoría. Eso nos lleva aproximadamente 10 horas. Y el cuarto punto y el último es el informe, elaboración del informe diagnóstico, la presentación de auditoría y el cierre de la auditoría. Esto nos lleva ya para culminar el tema de la auditoría 4 horas aproximadamente. Volviendo al ejemplo de la metodología que les había explicado anteriormente, utilizamos el de examen detallado del área crítica. Volvemos al ejemplo del login. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encuentra un área afectada, que en este ejemplo sea el login para ingresar a la base de datos, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que primero presentar bueno, se establecen los motivos, se establecen unos objetivos, se establece un alcance y los recursos que se van a utilizar solamente para esa área afectada, ya dependiendo de las otras áreas afectadas que hayan salido. Después de esto, se presenta un plan de trabajo con las personas que pues vayan a trabajar detalladamente en ese problema y pues poder darle solución a ese riesgo que apareció. Bueno, después de aplicada nuestra auditoría, encontramos ciertos hallazgos que pues no permitirían el correcto funcionamiento de las bases de datos. Eh, Algunos de estos son, existe un usuario diferente al DBA que tiene acceso a la base de datos de superusuario. Pues esto nos ocasionaría que pues se pierda perfiles o se hagan modificaciones a los demás usuarios que sí deben tener esos privilegios. También se encontró que no se tiene la política de bloqueo de sesión. Entonces, eso ocasiona que al dejar el ordenador sin bloqueo, se pueda acceder, se tenga acceso de terceros a la información y se presente pues fugas de información vulnerable para la empresa. No se limitan los campos de almacenamiento, entonces eso también nos ocasiona que haya un sobreuso de la base de datos o que incluso lleguemos a tener ataques de hacker o piratas informáticos. No hay registro de respaldo cuando se llevan a cabo actualizaciones a la base de datos. Y no se documenta el proceso de backup, ya que ese proceso cuando se hace backup sí debería ser un proceso estándar. Como recomendaciones a esta auditoría, pues tenemos que pues, se deben configurar perfiles de usuarios de acuerdo a sus roles y documentar cuando pues esos se deshabilitan o cambian de perfil o de cargo. Se deben también implementar políticas de bloqueo de sesión después de cierto tiempo y pues realizar monitoreos continuos a los logs de la base de datos para así verificar transacciones, desde dónde nos están accediendo nuestros clientes y todo esto. Ya una vez tengamos los backups, también se deben revisar los logs, pues garantizar que los backups se queden instalados correctamente, que la información sea fiable, que sea viva copia de lo que tenemos en nuestras bases de datos. Y pues obviamente documentar el proceso de backup, que sea estándar para todos nuestros colaboradores. Bueno, por último, tenemos nuestra matriz de riesgos, o donde se encontramos, bueno, como los más relevantes, por supuesto, como lo vemos, la pérdida de información por ingreso de usuario no permitido, con un peso de 5, en donde el control es implementar políticas de bloqueo, como lo mencionábamos en las oportunidades de mejora, indisponibilidad de la base de datos y aplicación, con un peso igual de 5, pérdida de información para permitir acceso como administrador, con un peso igual de 5, administrador de dominio, administradores no deben tener acceso como recomendación, falta de disponibilidad debido a cambio instalado en producción, igualmente con un peso igual de 5. Tenemos que la eliminación e inactivación de antiguos usuarios con un peso de 4. Y básicamente a manera de conclusión, tenemos que tener en cuenta mucho los estándares mencionados en este informe de auditoría y que se cumplan las oportunidades de mejora y se puedan no solucionar las no conformidades. Muchísimas gracias. Veremos en una próxima oportunidad.